Paz y bendiciones, mis hermanos, Dios me los bendiga. Estoy grandemente gozosa, alegre, contenta, joyful de que usted pueda escucharme nuevamente en su casa. Gloria al Señor, quisiera verlos, pero no puedo, pero ustedes sí me oyen y me ven en las prédicas. Bueno, estamos ahora y seguimos estudiando las doctrinas de fe, en este caso la iglesia y su misión. Quiero saludarles con una porción de la palabra en Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6, que dice: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tengo por seguro que, así como Pablo estaba seguro y hablaba a los filipenses, yo también estoy segura que el Señor sigue perfeccionando su obra en nosotros, que está perfeccionándonos, hermanos, para ese día glorioso que se acerca cada vez más. Así que, hermanos, iniciemos y vamos a ver el examen antes de ver la clase, la iglesia y su misión. Vamos a pasar al examen del video antiguo, que fue examen del video de la santificación. Necesito que llene los vacíos en estas preguntas. Usted puede volver a ver el video y encontrar estas preguntas en ese video. La primera dice: termine la expresión. La santificación es entonces un estado de... ¿Qué dice Santiago capítulo 3 versículos 13 al 16 y versículos 17 al 18? Termine y llene los próximos vacíos. Cristo es el que nos, para hacer su voluntad. 4. En una parte exclusiva de nuestra salvación, nuestra conexión con Cristo está vista en Hebreos 10:10. ¿Qué dice este versículo? La santificación también se refiere a la expresión práctica de esta separación en Dios, siendo el resultado de a la palabra de Dios en la vida de uno y de ser buscada por Él. Recuerde, busque las respuestas en el video y llene todos los espacios vacíos. La pregunta número 6 es: termina esta expresión. Es un acto de separación de todo y a Dios por el poder del Espíritu Santo de el mandato. Y pregunta número 7 es: menciones las 3 formas de separación que tenemos y tendremos. Mencione esas 3 formas de separación, búsquelas, las tengo enumeradas. Estaremos viendo entonces, hermano, gracias a Dios, hasta ahorita hemos visto las 9 primeras doctrinas de fe. En este caso vamos a estar viendo la 10ª, que es la iglesia y su misión. Estaremos viendo primero qué es la iglesia. La iglesia. Pensar en la iglesia en función de edificios, lugares o programas, hermano, es tener una comprensión errónea de lo que quiso decir el Señor con las palabras en Mateo 16:18: sobre esta roca edificaré mi iglesia. El versículo en sí dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está hablando con Pedro, y en el original sabemos que Pedro es Petro, significando piedra pequeña. Y luego dice: y sobre esta roca, o sea Jesús, esa es Petra, piedra angular o piedra grande, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está hablándole a Pedro y diciéndole que él, como piedra pequeña, iba a ser edificado sobre la piedra angular, que es Cristo Jesús, y es allí a donde se iba a edificar la iglesia, en Jesús. Y sabemos que aunque hoy en día establecemos edificios para reuniones, desarrollamos programas especiales para las necesidades de la iglesia,
y sabemos que esto es necesario en nuestros tiempos actual, queremos ver hoy una amplitud o ir al nivel básico de lo que significa la iglesia, lo que es en sí, lo que la Biblia dice que es la iglesia, que es vidas, es un compuesto de vidas edificadas sobre el cimiento firme que es Jesús. La iglesia es cada ser humano que ha venido a aceptar a Jesús, piedra angular, como Señor y Salvador. Y usted y yo, como piedritas pequeñas, hemos venido a ser el edificio que está fundado sobre la roca. También vemos aquí que Jesús es la piedra angular del edificio que es su iglesia. Sabemos que en un edificio o una casa tiene una fundación específica y fuerte para soportar el peso y soportar las vicisitudes del tiempo que vienen a azotar la casa. Y si hay una buena fundación, aquella casa no se va a mover. Pero si la fundación es mala, la casa puede hasta caer. Jesucristo es la fundación principal de la iglesia. Y vemos ahí en Salmo 118, 22, 23, que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Quién es esa cabeza que fue rechazada? Fue Jesucristo. Y ahorita estamos viendo Efesios 2, 20. ¿Quién entonces fue el que fundó la iglesia? Bueno, Cristo fundó la iglesia. Dice aquí Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es ese fundamento principal? ¿Quién es esa roca? Es Jesucristo. Para que la iglesia pueda lograr su misión, necesita un fundamento firme que soporte las fuerzas que vendrán a golpear, a abrumar y a devastar nuestro fundamento, que está y debería de estar en Cristo. Si usted se acuerda, en la Biblia nos habla la parábola de los que fundaron su casa en la roca y el que fundó su casa en la arena. Y si nosotros somos sensatos, sabios, vamos a fundar nuestra casa en la roca, en el fundamento principal que es Cristo Jesús, para que ya sea golpee, venga el tiempo que golpee, nos abrume o nos devaste. Nosotros no nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque los que servimos al Señor y tenemos nuestro fundamento en la roca, nuestra casa en la roca, comprendemos que ser hijos de Dios no nos hace inmunes a las adversidades y las tormentas que nos van a azotar. Pero como sabemos que nuestro fundamento, nuestra casa está fundada en Cristo, vamos a permanecer firmes y podremos vencer. También nos dice su palabra y en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está nuevamente la piedra del ángulo. Ahora sabemos que los apóstoles reconocieron que el nacimiento de la iglesia fue en el tiempo del Pentecostés y que esta fue obra misma de Jesús, porque él les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Y ellos en el aposento alto, los 120, esperaban la promesa del Señor, que era la llenura del Espíritu Santo. Y en ese momento que fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo, les dio lenguas que les diesen valor para hablar de las buenas nuevas del evangelio. Su fundamento era Jesucristo mismo. Él estaba dando ya no solo la piedra, el fundamento principal, sino que ya estaba empezando a edificar a través del poder del Espíritu Santo a la iglesia. Porque ahora ellos iban a tener el valor de llevar el evangelio o predicar las buenas nuevas a todo el mundo. Así que Jesús mismo es la piedra angular de este fundamento. Él es la base del evangelio y la piedra que mantiene unida el edificio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es lo que empezaban los apóstoles a anunciar? El evangelio, las buenas nuevas. Bueno, eso es. El evangelio es igual a las buenas nuevas.
Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué es esto? Estos 4 evangelios describen las buenas nuevas, o sea, que relatan la vida, la doctrina, el mensaje y los milagros de Jesucristo personalmente. ¿Por qué? Porque ellos vivieron y vieron y experimentaron todas estas cosas. Así que ellos fueron los que fueron el fundamento y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque está Jesucristo, la piedra angular, y luego empiezan los apóstoles y todos los profetas que vienen a cumplirse, todas las profecías que vienen a cumplirse a través de Jesucristo. Y esta es entonces la edificación de la iglesia. Empieza a crecer la iglesia porque el Espíritu Santo ha sido derramado y los apóstoles entonces empiezan a ser testigos presenciales del ministerio del mensaje de Jesucristo, porque también lo vieron y vivieron con él. El testimonio acerca de todo lo que vieron y oyeron se convirtió en la sustancia misma sobre el cual se edificó la iglesia. Un edificio, una casa hecha a la estructura adecuada no soportará los cambios del tiempo. Sabemos, como decía yo antes, si una casa es fundamentada en el fundamento no está sólido, no va a soportar los cambios y todo aquello que venga a través del tiempo. Pero nosotros que sabemos que estamos fundados en todo esto, en la palabra que se nos ha sido enseñada, en la palabra que se nos ha sido predicada, es basada en esa piedra del ángulo, Jesucristo mismo, por el cual podemos resistir y podremos soportar. Dice, así también es posible exagerar. Dice, así como se exagera que un edificio y una casa no puede estar fundada en un fundamento falso, en un fundamento débil, así tampoco es posible que la iglesia esté fundada en un fundamento que no sea fuerte. Es necesario exagerar la importancia de que Cristo sea el fundamento y la piedra angular de la iglesia y de la vida del cristiano. Solo hay estabilidad, seguridad y solidez cuando la enseñanza y las obras de Cristo son la base de lo que creemos y de la forma en que nos conducimos. Esto es aquello que hablaba Jesús con la parábola del hombre insensato y el hombre sabio que fundó su casa en la roca. Si usted y yo tenemos un fundamento fuerte, seremos entonces aquellos cristianos que tendremos una casa sólida, estable y segura en Cristo Jesús, y que tendremos una fe grande, y entonces de esta manera podemos conducirnos como tal, como personas que están seguras en lo que están fundadas. Están seguras de decir yo soy hijo de Dios, están seguras de decir yo soy salvo, están seguras de decir yo me voy con Él. Cristo también, hermano, es la cabeza de la iglesia. No solo es Cristo el fundador, sino también la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22 nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Los cristianos servimos a un Dios omnipotente que gobierna todas las cosas. Él es quien, dice aquí el versículo, lo dio. ¿A quién dio? A Jesucristo. ¿Por qué? Por cabeza sobre todas las cosas. Cristo es nuestra fuente. En Él hallamos todo cuanto necesitamos a fin de vivir para Dios. Él es nuestra cabeza porque Él sostiene a la iglesia. Él nos sostendrá durante tiempos difíciles. Él nos mantendrá firmes, por cual debemos estar fundados en Él y que Él es la cabeza. Imagínense un cuerpo sin cabeza. Cae el cuerpo al piso. Pero es la cabeza la que sostiene a la iglesia. Porque es ahí donde va toda señal de nervio, toda señal que corre por todo el cuerpo para saber cuando algo está doliendo. Y dice que Él lo dio. ¿Quién lo dio? Dios dio ¿a quién? A Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gloria al Señor.
También vemos aquí, hermano, otra porción de la palabra en Colosenses 1:18, que dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí en Colosenses 1:18 se describe a Cristo como el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué el principio? Porque Él es la fuente del origen de toda vida. Juan 1:1 nos dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por eso Él es el principio, porque estaba desde el principio. Y venimos a ver que Él es el primero, el primogénito y hasta hoy el único que ha resucitado de una manera permanente. Por eso es Él. Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque sí, hubo una ocasión en el Antiguo Testamento donde enterraron a un profeta y luego alguien murió y enterraron a aquella persona en donde estaba enterrada el profeta. Y cuando los huesos de aquella persona que murió tocaron a los huesos del profeta, ¡fu! Se levantó y fue vivo. Pero esa persona volvió a morir. En el caso de Jesucristo, Él es el primogénito de entre los muertos porque Él resucitó, Él venció a la muerte y hasta ahorita sigue vivo. No ha vuelto a morir. Él lo hizo una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque lo que dice allí, gloria al Señor, y dice, y para que en todo tenga la preeminencia. El hecho que es el primero implica que también otros resucitarán entre los muertos. Esto nos da a nosotros la esperanza que si Él venció la muerte y que estamos fundados en Él, también nosotros resucitaremos si hemos ya fallecido o dormido. Él nos levantará en el tiempo del rapto. Acuérdese que vimos esto, ya lo hemos visto, que cuando suene la trompeta, los que han dormido, los que están muertos, resucitarán primero. Y esto nos da la esperanza cuando estamos juntados en Cristo. Sentado a la diestra de Dios es cabeza de todas las cosas, entre ellas la iglesia. Por eso es que Él es la preeminencia. Por esto la iglesia tiene por prioridad de hacer la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque si Él resucitó nos da esperanza de que al estar fundados en la roca, al estar fundados en Cristo Jesús, nosotros también seremos resucitados o transformados. Gloria al Señor. Antes que veamos cuál es su voluntad o la misión de la iglesia, también, hermanos, veamos que es también la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que hemos visto que Jesús fundó la iglesia sobre la roca, que Él es la cabeza de la iglesia. Ahora vemos que también la Biblia nos dice que la iglesia también es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la morada de Dios por el Espíritu Santo con el encargo divino de llevar a cabo una gran comisión. Ya veremos cuál es la gran comisión, pero ahorita estamos viendo lo que dice la Biblia acerca de que somos también el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, ¿verdad? Gloria al Señor. Con frecuencia usamos la palabra iglesia para referirnos al edificio donde celebramos los cultos religiosos. Sin embargo, la Biblia insiste en que la iglesia no es un edificio construido con madera y piedra, sino una comunidad de creyentes unidos por la fe en Cristo Jesús. Usted y yo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 nos dice, se sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ya vimos que Él es la cabeza de la iglesia, pero luego dice el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? El que quiere que los creyentes se ayuden unos a otros, esto es lo que Dios quiere. Que nos ayudemos unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, somos la plenitud, somos aquello uno con el otro unido, que es un edificio
que es una casa de ladrillo, un ladrillo tras encima del otro, al lado del otro, a la par del otro, encima del otro, y así está, unido uno a otro. Entonces, Dios quiere que nosotros como guiantes nos ayudemos unos a otros y nos acompañemos mutuamente al peregrinar de nuestra fe, nos ayudemos en el camino de nuestra fe. El Señor toma a los cristianos y los pone uno a uno en su cuerpo, así como acabo de mencionar, un ladrillo tras el otro, arriba tras el otro, a la par, y así vamos siendo construidos en ese edificio, en ese cuerpo. Amén. También vemos que la palabra nos habla que somos cuerpo de Cristo y nos habla de que cada cuerpo, que el cuerpo no es uno solo miembro, sino somos muchos miembros y cada uno de los miembros tiene su función. El Señor nos habla de todo eso. Lo puede ver más profundo, lo hemos hablado en predicas, lo hemos visto en otras porciones de la palabra, pero somos el cuerpo de Cristo. También dice aquí Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien coordina el labor e integra a los diversos miembros de la iglesia en el cuerpo de Cristo. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Es entonces el Espíritu Santo que coordina todo, que cada miembro esté haciendo su función, que cada miembro tenga los dones necesarios para que todos seamos edificados juntamente. Y aunque somos diversos miembros, seamos una iglesia que camine junto, porque el cuerpo camina junto, el cuerpo no puede ir un brazo más adelante que la pierna y la pierna más adelante que el brazo, la oreja no puede ir más adelante que el ojo, ni el ojo que la nariz. Todos trabajan en conjunto, juntamente edificados, juntos somos edificados, como por la ayuda del Espíritu Santo. Todo creyente nacido del Espíritu Santo es parte integral de la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Así que, hermano, cada uno de usted que es creyente, que es nacido nuevo y que es llenado del Espíritu Santo, es parte integral de la Asamblea General, o sea, de la Iglesia, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ya vamos a ver más acerca de esto, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y lo habla allí Hebreos 12:23. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Todos somos una congregación, todos somos una asamblea, porque somos todos creyentes y nacidos de nuevo. Somos nosotros la iglesia. Los que llegan a visitar son amigos. Los que llegan a estar un tiempo con nosotros, pero no han aceptado a Cristo como Señor, son miembros, son visitantes, son personas que están todavía pensando, pero el creyente, el que ya ha nacido de nuevo, es parte integral de esa congregación, de esa asamblea. Y dice aquí, y la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y a Dios el juez de todos, al Espíritu del justo, hechos perfectos. Ahora veamos. Dice ahí, estos primogénitos, la congregación de los primogénitos, la palabra primogénitos que se menciona aquí, son aquellos que han nacido de nuevo. Son los unos que van a estar en aquel lugar. ¿En cuál lugar? En las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo. Esta es la iglesia de los primogénitos, esta es la iglesia de los que han aceptado a Jesús y son los primeros que serán llevados en el rapto. Aquellos que serán arrebatados y serán trasladados al cielo para estar en las bodas del Cordero. Aquí dice también que están inscritos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que por qué se dice que hay que cuidar su salvación con temor y temblor? Porque nuestro nombre no puede ser borrado. No queremos que sea borrado. Puede ser, lo pueden borrar, sí, porque somos nosotros los que perdemos la salvación. No se nos quita. Nosotros no la queremos porque vamos buscando nuestra vieja manera de vivir.
Pero si nos mantenemos firmes, unidos a los creyentes, a los nacidos de nuevo, unidos a ese cuerpo de Cristo, unidos a la cabeza, unidos y fundados en la roca que es Cristo Jesús, nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida en el cielo. Gloria al Señor, porque entonces estaremos delante del juez en el tribunal de Cristo. Porque acuérdense que el juez que juzgará al mundo es Jesús, es la palabra misma. Claro que él dice, yo no vine para juzgar, pero mis palabras los juzgarán. ¿Y quién es la palabra? Dios mismo, Jesús mismo es la palabra. Y luego menciona aquí los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí perfectos no quiere decir completos o perfectos tal como usted y yo lo entendemos. Se refiere más bien a los creyentes del Antiguo Testamento cuya salvación ha sido hecha completa con Cristo o cuando Cristo murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La promesa que esperaba Abraham, Isaac, Jacob. La promesa que esperaron todos aquellos que se mantuvieron firmes en todas las profecías que se fue dadas y fueron dadas por los profetas acerca del Redentor, acerca de Jesucristo. De esto es lo que habla ahí, y los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, se completó su fe al momento que Cristo Jesús vino, murió, resucitó y ascendió al cielo. Así que esos son todos, toda la iglesia que se va a unir allá arriba. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La misión ahora, hermanos. ¿Cuál es la misión? Bueno, ya vimos que la iglesia fue fundada por Dios. Cuando dice, dio a Cristo, vino a ser la roca del ángulo, a donde ahora estamos fundados. Es la cabeza de la iglesia que nos mantiene, nos sostiene firmes, y nosotros somos el cuerpo, unidos, trabajando para la obra del Señor, porque nos ha dado mandato. ¿Y cuál es este mandato? Veamos la misión. Siendo que el propósito de Dios en relación con el hombre es buscar y salvar lo que se había perdido, ser adorado por el ser humano, edificar un cuerpo de creyentes a la imagen de su Hijo y mostrar su amor y compasión a todo el mundo, la principal razón de la Iglesia Omega es cumplir con este propósito de Dios. Y vamos a ver cada uno de estos puntos individualmente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos como iglesia, como institución, instruir a la iglesia, instruir al creyente. Amén. Bien, el primer propósito o primer punto es: seremos una agencia de Dios para la evangelización del mundo. La iglesia que no tiene miedo de salir al mundo a proclamar el evangelio, ya sea en la cerca de enfrente de su casa, ya sea al otro lado de la ciudad, o en el mercado, o al extremo del mundo. La iglesia ha recibido una orden, y la orden es de ir a predicar a las almas perdidas y llevarles el mensaje del evangelio. Por eso, como institución, como decía ahorita, como una institución organizada, la Iglesia Omega se centra en instruir a cada uno de ustedes como miembros, como creyentes, como iglesia, para que pueda salir y hacer lo que Dios nos manda hacer, que es a buscar y salvar al que se había perdido. Veamos las porciones de la palabra. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando la iglesia salga a proclamar el mensaje de salvación, tenemos que saber que el Señor prometió que estará presente para ayudar a los creyentes que están haciendo su obra. Por eso dice aquí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué le decía el Señor? Espérense aquí, pero cuando recibáis el poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra.
Eso no importa en dónde nos encontremos, cuando esté el poder del Espíritu Santo sobre nosotros y Jesús prometió estar con nosotros, aunque vayamos a evangelizar, no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros. Y Él es el que nos va a ayudar a evangelizar. También Mateo 28, 19, 20 dice, si por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otra promesa. Nos manda a ir a evangelizar, nos manda a ir a testificar, nos manda a buscar y salvar a aquellos que están perdidos, pero también nos da palabra de aliento diciéndonos que recibiremos poder para poder hacer esto y que Él estará con nosotros hasta el final y que no temamos. Y Él nos dice, y cuando estos crean y acepten, entonces bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta es la misión de la iglesia. Esta es la misión de cada creyente que ya conoció, que ya fue buscado y salvado por el Señor. Ahora nosotros tenemos que buscar y llevar la salvación a otros que no han sido salvos. Marcos 16, 15, 16 dice, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Recuerda que la palabra de Dios representa en nuestro testimonio personal lleno de convicción, sigue siendo el testimonio más poderoso que tenemos en nuestro alcance. Que aquí dice que vayamos y llevemos el evangelio. Dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero tenemos que acordarnos que la palabra viva presentada en nuestro testimonio, lo que ve la gente, lo que la gente está mirando en usted y en mí, esa es la convicción más grande. Ese es el testimonio más grande y más poderoso que tenemos a nuestro alcance. O yo no conozco la Biblia a la profundidad como los pastores o como los hermanos que tienen más tiempo, pero su testimonio es la palabra más grande que usted pueda dar a aquel que lo conoce. Cuando usted cambie su manera de vivir y cambie su manera de hablar y cambie su manera de ser, ese será el testimonio más poderoso que usted tiene a su alcance para ir y predicar a todo aquel que necesita escuchar las buenas nuevas del Evangelio. El siguiente punto es que seremos una entidad en la que en que el creyente pueda adorar a Dios. Y aquí la iglesia Omega. Cada uno de estos miembros, cada uno de estos hermanos y hermanas presentes en esta foto y que nos faltan, y estamos por tomar una foto nueva porque aquí nos faltan nuestros hermanos Zavala. Pero Iglesia Omega es iglesia misionera evangelística ganando almas. Que el Señor nos ayude entonces a hacer eso. Pero ahora también tenemos que entender que tenemos que ser una iglesia que adora a Dios. El adorar a Dios también es una forma de evangelizar y ya lo vamos a ver. Vemos también aquí este otro versículo en 1 Corintios 12:13 que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Y como un mismo espíritu, en esa forma también adoramos a Dios. Acuérdese que el adorar a Dios no solo es la alabanza, el canto que elevamos. Adoramos a Dios de diferentes maneras. Pero Pablo habla aquí en esta porción de la palabra, en Corintios 12:13, que había un principio de la unidad, de la diversidad, que Cristo había unido la diversidad. Cuando dice judíos o griegos, esclavos o libres, somos un cuerpo, en un cuerpo nos ha puesto. ¿Por qué? Porque ya vimos que somos un cuerpo.
Y a todos se nos dio a beber, o sea, que a todos se nos bautizó con el mismo espíritu. Y todos buscamos ese mismo espíritu, porque ya no hay excepción de persona. Todo aquel que desee ser salvo y busque y crea será salvo. Y todo aquel que desee el poder del Espíritu Santo y lo pida, se le dará. Por el cual podemos unánimes juntos adorar a Dios. Pero también hay otra forma y otra manera en que los hermanos de la iglesia primitiva adoraban a Dios. Y quiero leer en Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47 y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que el libro de Hechos nos está diciendo claramente que la predicación no era el único medio que utilizaban para que se propagara el evangelio. Lo que habíamos creído, los que habían creído en Cristo, testificaban también al mundo a través de la unidad entre ellos como cuerpo y un estilo de vida centrado en la comunión, en la adoración y la oración, porque dice aquí que partían el pan y en las oraciones estaban en comunión unos con otros. Y luego también vendían lo que tenían y lo daban y lo compartían y lo repartían conforme la necesidad. Y todos estaban juntos, unánimes, comunes en todas las cosas. Igual partiendo pan en las casas, alabando a Dios. Esta es otra forma de poder anunciar el evangelio y adorar, porque dice ahí el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dios les daba también señales, milagros, para que a través de eso también pudieran evangelizar y pudieran adorar a Dios por todo lo que él hacía. Otro punto es que seremos un canal para el propósito de Dios de edificar un cuerpo de santos en proceso de ser perfeccionados a la imagen de su Hijo. La misión de la iglesia también es hacer un canal. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de santos. Porque estamos en un proceso de ser perfeccionados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para llegar al varón, a la estatura del varón perfecto. Veamos esta imagen que dice aquí, que el que está fuera de Cristo no tiene ningún crecimiento. Puede haber escuchado, oído de Jesús, pero no hay crecimiento espiritual. No hay. Y puede que su casa esté edificada en la arena y no en la roca. Porque cuando vienes a ser creyente, entonces eres sabio para poder empezar a construir tu casa sobre la roca. Y vas explorando y recibas a Cristo como Señor y Salvador, y entonces empiezas el primer nivel que dice allí, explorando a Cristo. Empiezas a explorar a Cristo, empiezas a ver qué es Cristo, cómo es Cristo, por qué Cristo. Y al momento que eres edificado y enseñado, te vas perfeccionando a la imagen de Dios, y mientras vas orando y buscando y leyendo la palabra de Dios, alcanzas el próximo nivel, que es acercándote a Cristo. Y es cuando entonces Cristo ya no te dice siervo, sino amigo, porque vienes a acercarte a Él y vienes a estar junto a Él. Y sigues orando y sigues leyendo tu palabra y vas al siguiente nivel. Y ya en el siguiente nivel estás creciendo en Él. Ya es Él en ti. Vas creciendo y madurando y teniendo conocimiento de Él, conociéndolo a Él. Y ahora no solo lo has oído, sino que ahora lo conoces a Él. Y sigues orando y sigues leyendo su palabra, y entonces llegas al próximo nivel, que ahora Él viene a ser el centro de toda tu vida. Ahora Él es centrándose en Cristo. Tu vida se va centrando en Cristo. Cristo es el centro de ti. Ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Y ahora nada más importa más que Cristo.
Y todo lo demás es secundario. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es número uno en tu vida. Y eso es lo que queremos. Ayudar a edificar el cuerpo de santos, a llegar a ese proceso de perfeccionarlos a la imagen de su Hijo. La iglesia como instituto, la organización con el nombre Iglesia Omega, tiene el propósito de edificarte, de ayudarte. Pero la responsabilidad número uno es tuya. Porque nosotros te podemos decir, ora, lee tu palabra, pero si tú no oras o no lees la palabra y no buscas a Dios y no ayunas para menguar tu carne y tu espíritu hacia arriba, no vas a poder avanzar. Por más que te demos palabras, por más que te enseñemos, por más que te demos instituto bíblico y te demos enseñanzas y te demos prédicas y te demos seminarios, solo vas a tener, como decía un hermano por ahí, a balloon head, una cabeza hecha de globo, llena de información, pero nada de espiritualidad, nada se semeja la persona a Cristo. ¿Por qué? Porque no ha aplicado lo que sabe, no ha aplicado a su vida lo que sabe, lo que ahora entiende, lo que ahora ha sido enseñado. Es necesario aplicar lo que empezamos a saber, porque eso es el que da el crecimiento, eso es lo que da el crecimiento, no lo que sabemos. No lo que venimos a saber, el que practiques y vivas lo que sabes. Eso te va a ayudar a llegar a la imagen de su Hijo. Eso nos va a ayudar a todos. Efesios capítulo 11, versículos 10 al 16. Vamos a verlo en dos partes. Gloria al Señor. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como el versículo que les leía al principio en mi saludo, que sé que el Señor está constantemente, no solo a ustedes, sino a nosotros, perfeccionándonos para su venida. Y esta porción de la palabra nos afirma Pablo que Cristo dio líderes a la iglesia como dones, como regalos suyos para ella. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿Para qué? Por el plan de Dios nunca ha sido alcanzarnos, nunca ha sido traer almas perdidas al conocimiento de Él y abandonarnos así nomás. Dice aquí que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. Y estos son los que están ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Para qué? Hasta que lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo nos trajo a su camino, nos trajo a la luz, nos trajo a la libertad. Hermanos, se nos quitó un velo que nos tapaba nuestra mente, nos tapaba nuestro corazón a la realidad y a la vida. Pero no sé usted, pero cuando yo vine a Cristo, por primera vez lo acepté como Señor y Salvador, yo me sentía como en un espacio vacío. Yo sentía como que aquello estaba vacío. Y cuando yo le dije en ese entonces a mi maestro de escuela dominical, que ahora es mi esposo, que me sentía vacía, él me dijo, empieza a leer la Biblia. ¿Qué quería decir mi maestro de escuela dominical, que ahora él es mi esposo? Que me llenara del Señor, que me llenara de su palabra. ¿Para qué? Para ir creciendo. Y a través de los pastores y de los maestros que he tenido, principalmente mi maestro Cristo, me ha enseñado, me ha ayudado a crecer. Y esto es lo que se tiene que hacer con los nuevos hermanos. Por eso es que estos líderes fueron puestos para edificación de la iglesia. No para que tú digas, oh, ya a mí se me llamó apóstoles, que ya no hay. O a mí se me llamó profetas, que ya no hay, solo don de profecía. Pero lo que sí hay son evangelistas, pastores y maestros en nuestro tiempo. Porque los apóstoles son aquellos que vieron y vivieron con Cristo.
Y los profetas, todos aquellos que hablaron del futuro, y ya está escrito todo hasta el fin del mundo. Pero lo que sí hay hoy en día son evangelistas, pastores y maestros. Y estos son los líderes que Dios ha dejado para edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Para que entonces, hermanos, lleguemos a esta estatura. Pero no podemos dejarle todo el trabajo a los evangelistas, ni a los pastores, ni maestros. Como dije anteriormente, es nuestra responsabilidad. A mí mi maestro de escuela dominical me dijo, estudia la Biblia. Más, hasta que me casé con él, me empezó a enseñar más personalmente la Biblia. Me enseñó, me corrigió, pero mi responsabilidad desde el momento que acepté a Cristo hasta entonces era mía. Yo tenía que estudiar la palabra, yo tenía que comer la palabra y ir agarrando lo que se me enseñaba, lo que se me predicaba. Y como dije ya una vez y testificado, tengo todos mis libros de notas, de prédicas, de palabra que Dios ha dado a mi vida. Y muchas de ellas le estoy viendo que se ha cumplido. Y muchas de ellas veo cómo se cumple. Y voy y regreso y digo, gracias Señor, porque esto me ayudó a crecer. Gracias Señor, porque aquello me ayudó a crecer. Pero es la responsabilidad también suya, no solo de los líderes. Sí, Dios dejó a los líderes con ese propósito, pero es su responsabilidad. Por eso mucha gente, mucha iglesia, mucho creyente, mucho hermano en Cristo no crece, porque quieren dejarlo todo a las manos del pastor y los hermanos maestros, y ellos no deben de enseñar, y ellos no deben de predicar, y ellos deben de orar. No, la responsabilidad es tuya también como hijo de Dios. Pero ir buscando a estar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y más en estos últimos días que hay pastores que no hacen lo que Dios quiere. Pastores que desvían a los creyentes de la sana doctrina. Maestros enseñando doctrinas falsas. Cosa fuera del orden, quitándole, oponiéndole a la Biblia. Por eso es nuestra responsabilidad también leer la palabra y crecer y edificar. Y así como nos edificamos nosotros, edificar a otros que a lo mejor son más débiles, pero que Dios nos ha ayudado a nosotros y podemos edificar a esos también. Seguimos adelante, mis hermanos. Sigue diciendo Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, como lo que decía, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se da cuenta? ¿Por qué sí los líderes tienen gran responsabilidad y por qué también nosotros la tenemos? Porque tenemos que leer la Biblia. ¿Para qué? Para no ser niños fluctuantes, como hojas que lleva el viento de aquí para allá. ¿Por qué? Porque hay hombres engañadores que emplean estratagemas, emplean su astucia para engañar, artimaña del error, sino para que nosotros estemos preparados y podamos no ser engañados. Los versículos aquí también expresan con detalle cuál es la responsabilidad encomendada a estos líderes. Deben ayudar a los que han creído en Cristo a creer en madurez, a crecer en madurez espiritual a fin de que estén preparados para todo servicio. Y así como acabo de decir, como ellos tienen la responsabilidad de enseñar, adiestrar y ser ejemplo de imitar como líderes, también usted con su testimonio debe enseñar y adiestrar y ser ejemplo de la palabra de Dios. Y que así como podamos nosotros en amor crecer, como dice aquí el versículo 15, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza.
que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido, bien concertado, ¿verdad? Bien caminadito, con todas sus coyunturas, con todo unido, podamos ayudar mutuamente a crecer. ¿Y cómo? Bueno, yo doy gracias a Dios por mis hermanos que son maestros y mis hermanos que han predicado, porque yo he sido grandemente bendecida por los maestros y por los que han predicado, mis hermanas. ¿Verdad? Y les animo, les insto a seguir creciendo para que cuando volvamos a unirnos, usted predique con más poder, predique y enseñe con más poder el Espíritu Santo. Así que hay una responsabilidad de los líderes ayudar a la iglesia a crecer para que esté preparada para mostrar el amor a aquellos que lo necesitan. Seguimos viendo otras porciones de la palabra en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28 dice, y a unos puso Dios en iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y el capítulo 14, versículo 12 del mismo libro de Primera de Corintios dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los líderes ayudan a los creyentes a madurar en la fe y el conocimiento de Dios, a desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Los líderes también tienen la responsabilidad de hablar la verdad con amor a los creyentes para que no se desvíen de las doctrinas bíblicas y eviten los errores. Les hablamos con amor, pero ahorita vamos a hablar de eso. La iglesia necesita hombres y mujeres que no tengan temor de dar un paso al frente y tomar los puestos de liderazgo conforme al Señor los ha llamado. Ya sea profeta, ya sea maestro, ya sea evangelista, ya sea misionero, sea lo que sea. Ya sea que Dios le dé el don de sanidad o el que sea solo para ayudar a los demás o ministrar a los demás o tenga el don de lenguas o la interpretación, no importa el don. Dice ahí el capítulo 14, versículo 12, que si anhelamos estos dones espirituales, que procuremos abundar en ellos para edificación de la iglesia, no para nosotros, no para nuestra jactancia, no para que nosotros nos sintamos más que los demás, es para edificación de la iglesia y tú y yo somos también la iglesia. Pero no tenemos que tener miedo cuando Dios nos llame a esto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y a el que Él llama, Él capacita. Y si tú y yo somos fieles en estos ministerios, requeriremos una consagración más a Cristo y un sólido compromiso con su obra. Cuando somos dados y somos llamados con estos dones o con estas interpretaciones o con lo que Dios nos dé, basado en las obras o operaciones o ministerios, como hablábamos en una clase pasada, que es lo que el Espíritu Santo da conforme a Él quiere, no importa el don que se te haya dado, el regalo que se te haya dado, tienes que hacerlo con un mayor compromiso y consagración a Cristo. Para que puedas edificar a la iglesia, tú necesitas edificarte a ti mismo. ¿Cómo te vas a edificar a ti mismo? Consagrándote más, separándote más con Cristo y poniendo un compromiso más con la obra. Teniendo entendido que se te dio lo que se te dio para que estés allí en el instituto, en la institución donde la iglesia se está reuniendo para que le enseñes, le ayudes, le edifiques junto con los pastores. Tu llamado es necesario para que nos edifiquemos unos a los otros en ese amor. Dios llama a servir en posición de liderazgo y debemos mantenernos firmes ante esta generación que se levanta con mentiras. Y debemos exhortar y edificar a los creyentes para que puedan tener ellos como nosotros una estrecha relación
con el Señor. El siguiente punto es que seremos un pueblo que muestra el amor y la compasión de Dios a todo el mundo. Mire, hermano, y yo quiero hablar un poquito acerca de esto, del amor, porque yo oigo muchas veces que dicen, oh, you don't love me, oh, no me amas, no me amas. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto erróneo del amor. Y decimos, oh, si me amas, me aceptas como estoy, me aceptas como soy. Si me amas, no me regañes, si me amas, esto y el otro. Ese no es el amor que Dios quiere que mostremos en primer lugar. Y hablo de esto, aunque esto lo vamos a ver de una forma diferente, pero hablo del amor porque hasta que no entendamos qué es el verdadero amor de Dios. Porque si Dios no nos hubiese amado, no nos hubiese confrontado con nuestro pecado. Pero gracias a Dios nos confrontó, nos amó tanto que dio a su único hijo, sabiendo que nosotros no podíamos pagar nuestro pecado, no podíamos, pero nos amó. Y nos amó dando a su hijo, pero entonces su hijo con amor nos confrontó con nuestro pecado. ¿Y qué es nuestro pecado? La maldad que hacemos, aquello que está en contra de la palabra de Dios. Y al decirle a la gente el error y hablar de su pecado, no es que Dios no los ame. Dios ama a todo mundo, pero no ama el pecado en que están, no ama en la condición en que están ni en que estábamos. Por el cual nos amó tanto que nos cambió nuestra condición cuando aceptamos ese amor dado a nosotros a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y entonces yo puedo decir que ahora en Cristo Jesús yo conozco qué es el amor. Antes yo no lo conocía, yo creía saber qué era el amor, pero no lo conocía como ahora lo conozco. Entonces seremos una institución donde la iglesia entiende y conozca cuál es el verdadero amor y conozca la compasión de Dios también. ¿Para qué? Para poder mostrarle al mundo amor y compasión. No solo dándole objetos, sino mostrándole el camino a la salvación. Eso es también una forma de dar amor. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Salmos 112:9, Gálatas 2:10, Gálatas 6:10 y Santiago 1:27 nos habla en formas en cómo mostrar el amor y la compasión al mundo. Salmo 112:9 nos dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Acuérdese que los hermanos de la iglesia primitiva también evangelizaban de la forma en que ellos repartían pan a los necesitados, vendían sus casas, los que tenían, porque era el tiempo de la persecución y daban a los necesitados cuando vendían sus cosas. Así que el dar pan, el dar al pobre. También hay otro versículo en el Salmos que dice que el que le presta al pobre le presta a Dios y Dios le recompensará. Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procure con diligencia hacer. Acuérdense que también muchos judíos querían usar la ley para con los gentiles y Pablo decía que no, que ellos no tenían obligación de cumplir lo que se les había dejado a ellos como judíos cumplir. Y aún ya los gentiles estaban bajo la gracia, ya estaban bajo el pacto nuevo con Jesucristo, así que a ellos se les pedían acordarse de los pobres, ¿verdad? No sacrificar a ídolos, no comer, comer sangre y en este caso también solamente les pedían que se acordasen de los pobres, de lo cual también procuraban con diligencia hacer. ¿Por qué? Porque decía que ellos se acordaban de los pobres y lo hacían, no solo se acordaban de ellos, también iban y procuraban ver por ellos, por las viudas, por los huérfanos. Igual también Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿verdad? Porque vemos nuevamente aquí
que los hermanos de la iglesia primitiva, que ellos vendían sus propiedades y lo daban no a sus familias biológicas, sino a la familia de la fe. ¿Para qué? Para que tuvieran pan. A lo mejor otros no vendían sus casas porque era donde estaban escondidos, ¿verdad? Pero cada quien obró y hizo conforme podía. ¿Para qué? Para compartir a los que estaban necesitando, a los que estaban en pobreza, a los que estaban llegando y no tenían nada y se les daba un pan. ¿Verdad? Me acuerdo con como mi madre hacía, que llevaba gente, mi papá a la casa, pasaban por allí y mamá lo primero que hacía es que les daba un pan, les daba un pedazo de tortilla, les daba algo de comer, lo que quiero decir. Y después que les daba algo de comer, entonces ya ella les daba el pan de vida, que era la palabra de Dios. Entonces es otra forma de repartir el amor y la compasión de Dios a aquellos que lo necesitan. Y gracias a Dios, podemos decir que hubo una persona de todos ellos, no sé los demás, que, que, que sí hubo un cambio en su vida y que ahora, gracias a Dios, hasta este día, lo que sabemos es pastor en México. Así que es otra forma de mostrar amor y compasión para que las almas también sean salvas. Y Santiago capítulo 1 versículo 27 nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí vemos, hermanos, una porción de la palabra que tiene mucho peso también en la forma en cómo mostrar el amor y la compasión al mundo. Pero quiero hablar acerca de la palabra religión y quiero buscar esta porción de la palabra de Santiago capítulo 1 versículo 27 en la Biblia de arameo, original arameo, para que podamos ver el original en lo que dice con lo que es la religión pura y sin mácula. Dice entonces, dice entonces la traducción del arameo: creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Esta es la versión de arameo. Y la otra versión buena que me gusta, que es la Biblia de las Américas, dice: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, en sus aflicciones, y guárdense sin mancha del mundo. Ahora, el escritor de Santiago habla de la religión. Yo sé que muchas veces nosotros hemos dicho, nosotros no somos una religión, nosotros somos una relación con Cristo. Sí, nosotros tenemos una relación con Cristo. Pero el problema es de que la palabra religión es en lo que explicaba un hermano y bien lo entendí. Hablaba de que nosotros necesitamos religión, porque necesitamos, como dice en la palabra original, retilicar. Eso significa ligarnos a Dios. Entonces estamos unidos a Dios, juntos con Dios. Pero el problema es de que los católicos, ellos empiezan a ligar todas sus tradiciones, todas estas cosas que celebran, entonces están causando una religión impura. Por eso aquí el versículo dice la religión pura, ¿verdad? Lo que es esa religión pura, la que nosotros sí vivimos y sin mácula, o sea, sin mancha delante de Dios, es la que Él nos mandó a hacer, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, o sea, ver por el pobre, ver por el necesitado, y que nos guardemos nosotros
de no estar manchados del mundo, o sea, que nos guardemos en santidad, que nos guardemos purificándonos, limpiándonos, santificándonos delante de Dios. Entonces es la verdadera religión que nosotros vivimos, es ligarnos, consagrarnos a Dios. Sí la tenemos, ok, sí tenemos una religión. Nuestra religión es ligarnos a Dios, es consagrarnos a Dios. Somos una iglesia que cree en el día de Pentecostés porque creemos en el derramamiento del Espíritu Santo y que era, es y será con nosotros el Espíritu hasta que venga Cristo por nosotros. Pero mucha gente dice, no, que eso fue en aquel entonces, el Espíritu Santo fue en el tiempo de los apóstoles, hoy no está, no, sí está aquí con nosotros. Porque Jesucristo dijo que iba a estar, porque era el que nos iba a guiar, nos iba a enseñar. Pero yo creo que podemos aprender. Cuando alguien nos diga, ¿tienes una religión? Sí, busco la religión pura, sin mácula, que dice Santiago 1:27, que es mostrar el amor y la compasión al mundo, visitando a los huérfanos, a las viudas y guardándome yo sin mancha delante de Dios, porque Él ya me limpió, me ha consagrado, me ha dedicado a su obra. Entonces me voy a pegar más a Dios. Es guardarse sin mancha del mundo y amar a aquellos que lo necesitan. Entonces, mis amados hermanos, vamos a la recta final. La Iglesia Omega, la institución que se llama Iglesia Omega, dará énfasis a este propósito según el modelo apostólico del Nuevo Testamento. Vamos a enseñar a los hermanos creyentes, alentándolos a que sean bautizados en el Espíritu Santo, no solo en el bautismo en agua, sino en el bautismo del Espíritu Santo. Y también se compromete esta institución de Iglesia Omega a capacitarlos para evangelizar en el poder del Espíritu Santo con señales y milagros, porque esta es la misión de la iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, todos los hermanos en Cristo somos la iglesia. Y esta institución, a través de los líderes y de los que han sido llamados a su obra, vamos a trabajar juntos para capacitarlo, para que usted pueda evangelizar en el poder del Espíritu Santo con señales y milagros. Y le encarezco, por favor, que busque estos versículos de la palabra y que los lea para que no se nos alargue más el video. También nos comprometemos a agregar, a tener una dimensión necesaria para la adoración y la relación con Dios, que es que la institución, cuando ya se vuelva a abrir esta institución, que haya puertas abiertas, que nos podamos congregar y dar esa dimensión necesaria, proveer un ambiente necesario para que la iglesia del Señor vuelva a venir al templo y adorar juntos como iglesia y establecer una relación más íntima con el Señor. Nuevamente lea estas porciones de la palabra. También la institución llamada Iglesia Omega se compromete a capacitarlos para responder a la plena manifestación del Espíritu Santo en la expresión de frutos, dones y ministerios como en los tiempos del Nuevo Testamento. Porque como dije, el Espíritu Santo vino a estar aquí, Jesús lo dejó para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para ayudarnos a orar, muchas cosas. Entonces, queremos hacer esto, capacitarlo para que usted busque el bautismo del Espíritu Santo y vengan esos frutos, esos dones, esos ministerios que Dios tiene para usted, para que usted pueda ayudar a edificar a otros creyentes, a otros hermanos que van a llegar y edificarnos, hermanos, para edificarnos como cuerpo de Cristo y llevar a la atención, ¿verdad? Y ayudar a los pobres y a los menesterosos del mundo. Y hablando de pobres, no solo pobres materialmente, el mundo está pobre espiritualmente. Aquel que no tiene a Cristo como Señor y Salvador está pobre y es un menesteroso del mundo, es un necesitado en el mundo. Nosotros, gracias a Dios, somos ricos en Cristo Jesús. Somos ricos espiritualmente, aunque no tengamos nada, pero somos ricos porque tenemos la riqueza de la gloria y la presencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo, por el cual así nosotros lo tenemos, nosotros podremos
ayudar a los pobres y menesterosos del mundo, a los que están no solo pobres espiritualmente, sino también materialmente, a los que no están necesitados en el mundo, no solo materialmente, sino también espiritualmente. Y ese es el propósito que Dios nos ha dejado. Esta es la misión, a mostrar el amor, a adorar, a evangelizar, a salvar al que se había perdido, a salvarlo. Nosotros tenemos un compromiso grande, ya que sabemos que fue Jesús que fundamentó la iglesia y quiere la iglesia a nosotros, que es Jesús la roca, que es Jesús la cabeza, que somos nosotros el cuerpo de Cristo y que Él ahora nos manda a que podamos hacer todo lo que ahora nos ha capacitado a hacer como iglesia. Que podamos, hermanos, cumplir el propósito de Dios, buscar y salvar a los que se habían perdido. Esta es la misión. Esta es la misión. Buscar y salvar lo que se había perdido. Ser adoradores y adorar a Dios, porque eso es lo que Él busca, que el humano le adore. Que podamos edificar al cuerpo de los creyentes para que se asemejen a Cristo. Mostrar el amor y compasión a los pobres y menesterosos del mundo. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Esta es la misión, mis amados hermanos. Este es el video de la iglesia y su misión. Ahora usted entiende que usted es la iglesia y que está fundada en Cristo. Ahora usted entiende quién la fundó, que Él es la cabeza, que nosotros su cuerpo. Ahora entiende usted eso. Pero espero también que entienda cuál es nuestra misión. Porque a veces estamos lacking o faltando en cumplir nuestra misión. Reclamamos nuestros derechos como iglesia, pero se nos olvidan nuestros deberes. Reclamamos nuestro derecho como iglesia de Dios, pero se nos olvida la misión, nuestros deberes como iglesia. Hagamos lo que Dios nos dice y cumplamos la misión, hermanos. Nuevamente, lea estas porciones de la palabra, márquelos en su Biblia para que sean de edificación y ayuda a su vida. Seamos entonces, hermanos, como luminares en el mundo. En medio de esta oscuridad, en medio de todo este mundo en oscuridad, brillemos, seamos luz en el mundo. Filipenses capítulo 12, versículos 12 al 16 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para que usted y yo podamos decir: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he vencido, he acabado, lo hice lo mejor que pude. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, iglesia. Busque, llénese, crezca, para que podamos cumplir la comisión. Primeramente, llevar el evangelio a toda criatura.
y mostrar el amor y la compasión a todo aquel que lo necesite, buscando la sabiduría de Dios. No se deje engañar por aquellos que son astutos en engañar su buen corazón. Busque la sabiduría de Dios. Busque la sabiduría de Dios. Vamos a ser buenos. Vamos a ser amorosos. Vamos a ser compasivos por quien lo necesita de verdad. No por aquellos que quieren engañarnos, pisotearnos. Sea sabio. Y empecemos entonces, como dice la porción de la palabra, a ser luminares en el mundo. Luz que alumbra en medio de la oscuridad. Ayudando a los que son pobres, menesterosos, necesitados de Cristo. Usted y yo ya lo tenemos. Usted y yo somos ricos en Cristo Jesús.